Aquí hablaba pues de la gran comisión, los discípulos que que forman una iglesia autónoma, significa, hablemos de una iglesia central. Esa iglesia central pues evangeliza en el sector a personas que tienen la necesidad. Cuando hablamos de tener necesidad, significa que necesitan de salvación de Cristo, necesitan una palabra aliento. Son personas que, como todo el mundo de las personas gentiles pues, o las personas que no conocen de Cristo, tienen necesidad de Dios, tienen necesidad de una palabra de aliento, tienen necesidad de alguien que les hable de Cristo. Pero luego de eso hay que pasar una barrera cultural, donde las iglesias centrales pues tienen misiones. Cuando ya hablamos de misión, pues fuera del lugar, de la nación donde están, y ahí vienen los misioneros, van a otro país, forman una iglesia que es ya autónoma, una iglesia central en ese lugar, pero también es autóctona, quiere decir que es de allá mismo, con miembros o personas que son de allá mismo. Si usted va a predicar a Colombia, crea una iglesia central en Colombia, pero que ya no es con miembros de acá, sino con miembros de allá, autóctona, que es de allá mismo. Y esa iglesia pues va a evangelizar localmente a personas que también tienen necesidad, pero también va a alcanzar a las personas que son de etnias. En este caso, más que todo hay en Perú, en Brasil, hay estos grupos que son étnicos aquí en Ecuador, que no son contactados. ¿Sabe que en realidad el enfoque en sí de la misiología, y la que yo le decía la semana pasada, que primero fue el pueblo de Israel, los llamados, pero hoy en la actualidad es la iglesia? Nosotros somos llamados a predicar y expandir el evangelio. Y leía este material y decía que aquí el campo de predicación no es solo aquí en Guayaquil, el campo de predicación es en todo el mundo, ¿sí sabe? Y no es que nos lo dio el pastor, en realidad el que nos dio esta misión, este ejemplo o este encargo fue Jesús, nos lo dio a nosotros. ¿Viste? Entonces, voy a leer en breve esto y lo explico rápido. Mire, dice la gran comisión, y luego después voy a partir en otras cosas. La gran comisión, que usted ya lo sabe, pero que es muy bueno leer este fragmento. Dice: se conoce como la gran comisión al mandato supremo que hizo Jesucristo en el monte de la ascensión a sus discípulos en cuanto a la evangelización de todo el mundo, ir a las naciones y hacer discípulos. Mateo 28:20. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje de la gran comisión. ¿Cuál es el mensaje? Y esto va de la mano con la homilética que estamos viendo, porque ahí viene la predicación exacta que deberíamos tener. ¿Cuál es este mensaje de la gran comisión? Jesucristo mismo es el mensaje de la gran comisión. Al hablar del evangelio no es otra cosa más que hablar exclusivamente de él, su vida, su obra, enseñanza, muerte, resurrección, ascensión y pronto retorno a esta tierra como juez y Señor. Entonces, estos son los puntos que usted debe tratar cuando usted predica de él, cuando usted va a llevar la gran comisión. La totalidad, a ver, antes que pase, cuando usted y yo ya estamos acá en la iglesia, cuando ya las personas se convirtieron, pues ahí sí ya viene una instrucción, ahí viene un discipulado, ahí ya se les enseña otras cosas. Pero el mensaje central de nosotros debe ser un cristocéntrico, simplemente eso. Ya cuando vienen pues los nuevos convertidos, pues ahí sí se les enseña un discipulado que habla del bautismo, que habla de congregarse, que habla de ya en enseñanza del Espíritu Santo, de Jesucristo mismo, de los diezmos y de diferentes tipos de doctrinas que hay en la iglesia. Pero eso es acá cuando ya se convirtieron. Pero mientras tanto, usted debe llevar el mensaje de la gran comisión, que es cristocéntrico, ¿sí? La totalidad del contenido del Nuevo Testamento tiene un personaje principal. Si usted se pone a leer el Nuevo Testamento, ¿de quién es la biografía? De Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces, él es la proclamación de su mensaje. La autenticidad de la misión cristiana en el mundo de hoy se mide por su fidelidad a la palabra cristocéntrica. El capítulo 4, versículo 12 al 25 del Evangelio de Mateo señala el meollo de la gran comisión. Y el último capítulo de Lucas 24 resume lo que el escritor entiende de esta gran comisión en las palabras de Jesús mismo. Dice así:
Este fue cuando iban estos dos hombres al lugar de Emaús y estaban hablando de la muerte de Cristo, estaban tristes. Y a veces yo me he puesto a pensar en esto, pues no, que ellos tuvieron a Cristo y por 3 veces les dijo que él iba a caer en manos de pecadores, iba a ser entregado, muerto, crucificado, iba a resucitar al 3er día, pero no entendieron, porque estos hombres que eran discípulos de Jesús, que iban en el camino de Emaús, iban tristes diciendo que su maestro había muerto y hasta ahí llegaba todo. Pero mire que el Señor Jesús tuvo que abrirle el entendimiento para que supieran todo lo que decía la Escritura. Ahora miren lo que dice el texto. Así está escrito y así fue necesario. Este debe ser el mensaje cristocéntrico que usted debe llevar a las vidas: que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Entonces, recibir a Jesucristo, mire, a nosotros, implica recibir la gran comisión. El día que usted y yo recibimos a Cristo, recibimos una encomendación o un trabajo que se nos encomendó, y es predicar la palabra, la gran comisión, que es el evangelio, compromiso urgente, total y personal de extender el evangelio del reino de Dios. Ahora miren, tal vez no todos somos misioneros, es verdad que no todos tenemos la madera para ser misioneros, no todos seremos misioneros, pero si usted está viendo esta clase, algo el Señor le va a permitir hacer algún rato. Pero en el lugar que estemos deberíamos, como vimos en el módulo 1, cuando hablamos de martirología, ¿y qué otra materia vimos? No me acuerdo. Soteriología, que es la salvación, ¿verdad? Hablábamos que en el lugar donde estemos deberíamos siempre predicar. Tal vez no somos grandes misioneros que vamos a viajar, tal vez no es nuestro trabajo, tal vez el Señor no nos levantó, no nos salvó para esta misión, pero en el lugar donde nosotros estamos somos un misionero prácticamente, porque somos embajadores de Cristo. En el lugar donde estamos en nuestro trabajo, tal vez los que estudian aún en una universidad, somos embajadores, somos llamados a llevar la gran comisión, porque tal vez no somos llamados a viajar a otro país, pero sí estamos en un lugar, y en ese lugar usted y yo deberíamos predicar y llevar la gran comisión, expandir el mensaje de salvación. Amén. Entonces, así que, como usted pueda, trate de compartir el mensaje de salvación en ese lugar. Dice, B, la consigna de la gran comisión. ¿Cuál es la consigna? La consigna de la gran comisión es el difundir ampliamente el mensaje del evangelio sin demoras. La pregunta es, ¿estamos predicando donde nosotros trabajamos? Los que trabajan, ¿sí? Lo estamos haciendo, pero si no lo estamos haciendo hay que hacerlo, ¿sí? Y no se preocupe, que a veces hay temblores. Mire que yo predico, yo predico, no me considero un gran predicador, pero digo que ya tengo un poco de experiencia, porque me paro en el púlpito, converso con ustedes, doy clases, y el otro día estaba un grupo de compañeros en el trabajo, y yo estoy leyendo, pues yo doy esta clase, pues, y tengo que vivirla, pues. Y había como unas 15 personas más o menos, y yo sí comparto el evangelio con mis compañeros que están ahí. Ya lo tengo evangelizadito, sino que esos varones no se arrepienten. Bueno, pero ya a veces, como yo les decía hace unas clases anteriores, yo les decía, Señor, ya un día no quería ni predicarle, pero entendí que siempre debemos estarle predicando. Ya el que salva es el Espíritu Santo. Mi trabajo es predicar, simplemente eso. Entonces, pero ya habían llegado otros compañeros, ahora nosotros no estamos dentro de nuestra bodega, porque siempre estábamos dentro de una bodega, ahí los evangelizaba ahí. Por cuestiones de trabajo, de seguridad y cosas por el estilo, nos sacaron de esa bodega y ahora estamos afuera en el subcentro de salud, en las banquitas por ahí, por unas cuestiones de cosas. Bueno, entonces llegaba un grupo de compañeros que hacen otro trabajo, habían personas ahí que van a atenderse. Entonces hay un compañero que como que es medio cristiano, es cristiano a veces y a veces es cristino. Es Cristina. Bueno, entonces me decía, pastor, me decía, predique, nos dice, en la mañana, dice. Y yo decía, Señor, ya vamos a predicar, yo decía. Y bueno,
una y otra, y dije, no Señor, tengo que predicar porque este fragmento, esto que estoy enseñando me llama la atención y me dice que tengo que predicar con urgencia, y a ellos, los que estaban ahí, no les había predicado antes. Así que bueno, yo dije, vamos, me voy a lanzar, y así fue. Entonces le dije, compañeros, permítanme, regálenme unos minutos para compartir un mensaje de parte de Dios. Y bueno, creo yo que en la actualidad dice la Biblia que tendrán comezón de oír la palabra de Dios, y que también se juntarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y usted y yo estamos llamados a llevar un mensaje de salvación puro, una palabra dice la Biblia que no sea una leche adulterada. Bueno, entonces me paré, ahí me quiso dar nervios, mire, yo tengo que me quiso dar nervios, pero ahí les compartí un mensaje de salvación. Y aunque fueron unos 5 minutos, 6 minutos, pero se llevaron el Evangelio y ya lo escucharon. No se puede ir de esta tierra o algún día morir sin haber escuchado la palabra de Dios. Y siento que sí les hablé en el punto céntrico, porque ahí me quiso dar nervios, no lo di a notar, porque no se da a notar, pues, ¿no? Pero gracias a Dios lo pude predicar y se llevaron el mensaje, y los que estaban por ahí atendiéndose también se llevaron su parte, ¿ya? Pero así fue. Entonces miren, es con urgencia que debemos predicar, sin limitaciones, sin demoras. A veces nos da nervios, nos viene, dice por ahí, nos da como que, ay Señor, pero yo no tengo palabras, pero ahí el Señor le va a ayudar. Ahí templen los nervios y llévense en su mente que usted les llegó el mensaje y que ese mensaje es de salvación, amén, y que nosotros somos llamados a predicar. Entonces, el Señor Jesús dijo que el campo misionero es el mundo. Su mandato supremo no da lugar a pensar ni a otras limitaciones. En este caso, si usted y yo tenemos la oportunidad algún día de ir a otro país a predicar, vaya y predique. Y no esperemos que ahora se ha transversado esto. Mire, simplemente miren los apóstoles. Los apóstoles predicaban, simplemente eso. Ahora la gente espera que llegue un predicador y les diga, vayan a las naciones. Y eso como que se ha transversado. Hay predicadores, hay estas corrientes, es de ir a los grandes escenarios de las grandes iglesias, ser recibido con honores, pasar por una alfombra roja, un boleto, que no está mal que te den un boleto de avión porque tampoco no hay dinero, pues. Yo compartiría que lo invitaran y, ¿sabe qué? Vamos a pagar el pasaje para que te vaya a predicar. Pero esa sea nuestra expectativa, predicar. Pero ahora creo que el pensamiento del predicador o de los salmistas es que el dinero, la fama, porque eso se piensa a veces. Nosotros vemos, la gente ve a los grandes predicadores y dicen, ay, yo quisiera estar en esa tarima como Juan Carlos Harvey, pero se piensa en la fama o se piensa en ser visto. Cuando el Señor Jesús, ¿cuándo usted vio que hizo estas cosas? No. Su mensaje fue salvación, simplemente eso, no más. Salvar las almas, y eso es lo que debe estar en nuestra mente, salvar las almas. Si a ustedes a mí nos dan una ofrendita, que sí, todo obrero es digno de ese salario, está bien, pero que no vaya en nuestra mente, yo voy a ir a tal lugar porque me van a dar una ofrenda. No. Ustedes lo invitaron a predicar, y si lo invitan a predicar en una campaña, gloria a Dios. Y si lo mandan a predicar en un campo, gloria a Dios también, porque lo importante es el mensaje de salvación. Es la vida, las almas, no más. ¿Sí? Mi santo Matamba, ¿quería decir algo usted? No, Jesús, en los milagros que hacía, aún él decía, no le digas a nadie. Claro. Entonces miren, es que la palabra no es para venderla, es un mensaje gratuito. La salvación es gratuita, ¿sí? Pero hoy en la actualidad hay predicadores que han convertido la fe en una cuestión de ganancia. Sí, y eso no está bien. ¿Ya? Entonces, bueno, algún día el apóstol Pablo dice que los ministros, pues, nosotros no somos los que juzgamos, el que algún día lo va a juzgar es Dios. ¿Ya? Que como seres humanos, pues, con discernimiento de la palabra, pues, decimos, bueno, este predicador pasa esto, aquello, y bueno, no está conforme a la palabra, porque la Biblia dice simplemente eso, por sus frutos los conoceréis. Simplemente eso. Puede ser el que más grita, el que pone la mano, el que parece que el Señor lo usa, el que le da una palabra de profecía, pero hoy en día está trabajando el espíritu de adivinación largo y tendido. Usted le puede decir hasta la vida, pero créame, yo soy no sé, pero yo todo predicador que escucho, yo siempre le tengo recelo. Y yo sí que lo analizo y escucho la palabra.
Y es que a veces usted no sabe, puede venir aquí, puede hacer maravillas, le puede hablar de su vida. Pero la pregunta es cómo él vive, cómo es su vida, de dónde viene. Y ahí es que viene el detalle, por sus frutos los conoceréis. Amén. Marquito, Mande. yo estaba escuchando un mensaje y un predicador decía de que hoy por hoy más se interesa de que los milagros y todo lo demás. Pero él decía, para mí, más importante es que una alma se salve. Pero hoy se están centrando más que en milagros, que no está mal, decía. Pero yo creo que esa fue la misión que Jesús vino a hacer. Fue lo primero. Pero como usted, todo se ha... Es que miren, todo este material dice que el Señor Jesús, su predicación misionera fue integral. Cuando hablamos de integral, es un grupo físicamente, y ya termino con esto, siempre me queda más por hablar. Pero bueno, integral en mi trabajo que es fumigación, una intervención integral significa esto. Primero se hace un estudio, luego se manda gente para capacitar a la comunidad de qué es el trabajo que se va a hacer, de que tapen los tanques, de que hagan limpieza en los hogares, y luego van los abatizadores a poner el polvito en los tanques, a destruir todo criadero de larva, y luego entramos nosotros en la fumigación, la última parte, para matar al mosquito adulto. Entonces, mira, ahí se hizo un trabajo integral. Y en este ejemplo es lo que hizo Jesús. Jesús hizo un trabajo integral, ¿por qué? Porque vino, predicó, sanó, salvó, libertó, alimentó a la gente y restauró sus corazones. Entonces, miren, todo eso hizo Jesús, es un trabajo integral, y normalmente todos esos atributos los tienen los evangelistas. El evangelista predica, pero también el evangelista tiene don de sanidad, no todos, aunque la mayoría tiene en realidad. El evangelista tiene don de sanidad, a veces palabra de ciencia, palabra de fe, el hacer milagros también a unos, y eso es integral, ¿ya? Pero la mayoría de los evangelistas tienen esos dones. Y los otros, pues, a veces los maestros, los pastores tienen ciertos dones que son, ya se me fue la palabra, laicos, que de vez en cuando hacen milagros, de vez en cuando hablan una palabra de ciencia, una palabra de fe, pero no es siempre. Pero el evangelista sí tiene esos dones para que se vea la predicación, porque a veces no creen por la palabra, pero creen por los milagros, ¿ya? Pero siempre va a ser cristocéntrico, que se salven las almas. Nuestra misión como misioneros, pues, es predicar el evangelio para que las almas escuchen del evangelio y que el Espíritu Santo los salve. Amén.